Queridos amigos del ático, las historias de fantasmas son muy habituales en Reino Unido y, cómo no, entre tanto castillo y propiedad de la Casa de los Windsor, que como todo el mundo sabe, tiene inmuebles seculares donde, ¿por qué no?, habitan fantasmas. Para los que crean en estas cosas, son almas que se han quedado atrapadas en ese lugar por algún motivo, y para los que no crean, con que les guste el suspense, el thriller o el terror, pues realmente es que la descripción es exactamente la misma. El caso es que un titular del Daily Mail indujo al malentendido, y ahora hay quien se pregunta si entre reforma y reforma del York Cottage, esta idílica mansión victoriana con su lago y sus patos y su naturaleza flamante donde todos querríamos vivir, propiedad regalo de Su Majestad la Reina a los recién estrenados duques de Sussex, pues al final ellos tendrán que solicitar el servicio de unos cazafantasmas. Y es que el periódico británico tituló la información sobre la propiedad calificándola de fea, embrujada y despreciada. Pero quizá con una lectura más detenida la cosa se aclara y se nota que no se trata de una película de miedo. De todas formas, su historia habla de algunos datos bizarros o inquietantes. Y es que resulta que la residencia de York Cottage está cerca de Admer Hall, la casa de campo de los duques de Cambridge, y se la conoce como la casa de soltero, dado que se construyó originalmente para alojar a los invitados solteros que visitaban Sandringham. Allí vivió Alberto Víctor de Clarence, también conocido como el príncipe Eddie, a principios de la década de 1890. La vida le sonreía con superplanes de matrimonio con su prima lejana, la princesa Mary de Teck, y su posterior nombramiento como virrey de Irlanda, así como en el horizonte. Pero resulta que el príncipe Eddie se contagió de gripe y falleció menos de una semana después de su 28º cumpleaños de neumonía en esa misma propiedad. Y la tradición victoriana de dejar las casas exactamente como se encontraban en el momento de la muerte ayuda a honrar la memoria del ser querido. Así que la reina Alejandra, que nunca logró recuperarse de la muerte de su hijo, convirtió la habitación en la que murió en una especie de santuario. La jarra de agua junto a su cama se rellenaba constantemente y el jabón, cuando se estropeaba, pues se reemplazaba por uno nuevo. Incluso sus siguientes inquilinos mantuvieron las cosas del príncipe Eddie tal cual estaban, cuando la princesa Mary se casó con el hermano menor del que fuera su prometido, George, y se mudaron a vivir allí. Así que, aunque no se hayan visto fantasmas, existe la sensación de que el espíritu del príncipe Eddie está rondando por allí porque está anclado en York Cottage, ya que ningún miembro de la realeza ha vivido en la casa después de que los hijos de los príncipes George y Mary la abandonaran. ¿Y todavía hay alguien que duda que Camila de Cornualles vea fantasmas en Dumfries House, propiedad del príncipe Carlos? También conocido como el príncipe Eddie, a principios de la década de 1890. La vida le sonreía con superplanes de matrimonio con su prima lejana, la princesa Mary de Teck, y su posterior nombramiento como virrey de Irlanda, así como en el horizonte. Pero resulta que el príncipe Eddie se contagió de gripe y falleció menos de una semana después de su 28º cumpleaños de neumonía en esa misma propiedad. Y la tradición victoriana de dejar las casas exactamente como se encontraban en el momento de la muerte ayuda a honrar la memoria del ser querido. Así que la reina Alejandra, que nunca logró recuperarse de la muerte de su hijo, convirtió la habitación en la que murió en una especie de santuario. La jarra de agua junto a su cama se rellenaba constantemente y el jabón, cuando se estropeaba, pues se reemplazaba por uno nuevo. Incluso sus siguientes inquilinos mantuvieron las cosas del príncipe Eddie tal cual estaban, cuando la princesa Mary se casó con el hermano menor del que fuera su prometido, George, y se mudaron a vivir allí.
así que aunque no se hayan visto fantasmas, existe la sensación de que el espíritu del príncipe Eddie está rondando por allí porque está anclado en George Cottage, ya que ningún miembro de la realeza ha Queridos amigos del ático, las historias de fantasmas son muy habituales en Reino Unido y, como no, entre tanto castillo y propiedad de la Casa de los Windsor, que como todo el mundo sabe, tiene inmuebles seculares donde, ¿por qué no?, habitan fantasmas. Para los que crean en estas cosas, son almas que se han quedado atrapadas en ese lugar por algún motivo, y para los que no crean, con que les guste el suspense, el thriller o el terror, pues realmente es que la descripción es exactamente la misma. El caso es que un titular del Daily Mail indujo al malentendido y ahora hay quien se pregunta si entre reforma y reforma del York Cottage, esta idílica mansión victoriana con su lago y sus patos y su naturaleza flamante donde todos querríamos vivir, propiedad regalo de Su Majestad la Reina a los recién estrenados duques de Sussex, pues al final ellos tendrán que solicitar el servicio de unos cazafantasmas. Y es que el periódico británico tituló la información sobre la propiedad calificándola de fea, embrujada y despreciada. Pero quizá con una lectura más detenida la cosa se aclara y se nota que no se trata de una película de miedo. De todas formas, su historia habla de algunos datos bizarros o inquietantes. Y es que resulta que la residencia de York Cottage está cerca de Admer Hall, la casa de campo de los duques de Cambridge, y se la conoce como la casa de soltero, dado que se construyó originalmente para alojar a los invitados solteros que visitaban Sandringham. Allí vivió Alberto Víctor de Clark,